informativo. Esperanza tras varias semanas de tragedia. El gobierno de los Estados Unidos ha permitido permanecer en el país por un mes a Manuel Gámez, un indocumentado hondureño cuya hija de 13 años se quitó la vida. Ella estaba agobiada por ese dolor de no poder reunirse con su padre. Congresistas federales junto a defensores de los inmigrantes unieron fuerzas y lograron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos le concediera un permiso humanitario. Manuel Gámez salió de una cárcel de indocumentados en Texas y ahora está en Nueva York con su familia. Desde allí habló por primera vez con los medios de comunicación y Alejandro Rincón con los protagonistas de la historia a esta hora. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola Joely y Carlos, televidentes del canal de Las Américas. Hace una semana, el pasado viernes, Manuel Gámez estaba diciéndole el último adiós a Heidi, su hija, quien, agobiada por el dolor de no poder reencontrarse con su padre, decidió quitarse la vida. En ese momento, horas atrás, él había podido salir de una cárcel para indocumentados en el estado de Texas. Era la tercera vez que las autoridades migratorias de los Estados Unidos lo capturaban en un intento por reencontrarse con sus hijas. Justo horas después, o más bien en las últimas horas, ha recibido la notificación de parte de la Policía Migratoria ICE que primero le concedió un permiso para viajar desde Texas hacia Queens, en la ciudad de Nueva York, para poderse despedir de la menor, y ahora una extensión de 30 días que le permite empezar a pelear más su caso de asilo aquí en los Estados Unidos. A pesar del dolor, a pesar de haber perdido a su hija, él decidió romper su silencio y hablar por primera vez con los medios de comunicación. A continuación, ustedes van a ver las palabras de este padre de familia indocumentado, quien en los siguientes términos explica lo que sucede ahora en su vida. Espero que este caso sirva para que puedan ver que nosotros solo somos personas que queremos proteger nuestra familia. Yo pues, mi hija era el tesoro más querido y la perdí buscando protegerla de la violencia de mi país, de las pandillas. Si prestaron atención a esa declaración, hay una parte que apunta a un elemento clave dentro de esta historia. Manuel dice: yo perdí a mi hija por intentar protegerla. Resulta que él vivía desde hace varios años en los Estados Unidos. Las hijas estaban en Honduras, su país de origen. Repentinamente, el padre de Manuel es asesinado en Honduras y él decide regresar por ellas a su país. Vuelven a los Estados Unidos. Las dos niñas son protegidas bajo la figura de asilo, pero él no lo logra. Es justo ahí en donde empieza toda esta travesía que desafortunadamente concluye en una segunda tragedia para la familia Gámez. Estaba intentando recuperar todo ese espacio que había perdido con sus hijas y desafortunadamente no lo logró. Ahora que el gobierno de los Estados Unidos le permitirá estar por un mes en la Unión Americana mientras intenta lograr ganar su caso de asilo, pues intentará hacerlo de la mano de su abogado, quien también entregó declaraciones sobre lo que viene ahora para este inmigrante. Transferir el caso a la ciudad de Nueva York, donde yo podré seguir representándolo. No esperábamos una respuesta así, pero se dio y estamos muy contentos, y en estos próximos días vamos a estar presentando un caso de asilo para que Manuel pueda quedarse aquí en los Estados Unidos. Aníbal Romero, el abogado que ustedes acaban de escuchar, tiene como misión central intentar que en los próximos 30 días un juez de inmigración reciba a Manuel en la corte para que él pueda explicarle y sobre todo tratar de determinar lo que se considera bajo la ley migratoria como el miedo creíble. Si se puede constatar el miedo creíble, consecuentemente Manuel pudiera ser amparado para una figura de asilo que le permitiría permanecer constantemente en los Estados Unidos, pero por ahora hay una cuenta regresiva, hay solo 30 días y en caso de que estos se venzan, pues el objetivo de los abogados es intentar renovar este periodo hasta que Manuel sea visto por un juez de inmigración. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. La renuncia del gobernador Ricardo Rosselló no amilana el sentimiento de cambio político de los puertorriqueños. Para mañana ha sido convocada una manifestación contra la actual secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien asumiría de forma interina la gobernación de la isla. Con el hashtag Wanda renuncia o Wanda el pueblo es el que manda, los organizadores exigen que la funcionaria no ocupe el cargo. La acusan de estar involucrada en actos de corrupción. Puerto Rico celebra.
Son miles de ciudadanos los que permanecen en las calles aplaudiendo lo que ellos consideran el triunfo del pueblo, la renuncia de Ricardo Rosselló. Pero el futuro político de la isla es incierto. Tras la salida de Rosselló, la secretaria de Justicia Wanda Vázquez quedará como mandataria encargada. Sin embargo, la funcionaria tampoco tiene la aprobación del pueblo. Libera ya, Wanda, no te montes, no te vistas que no va. Llévate a la Junta y a tomar Libera ya. Vázquez, salpicada en un escándalo de corrupción en 2010 cuando era la jefe de la Oficina de los Derechos de las Mujeres, es el nuevo blanco de los manifestantes. Los próximos pasos es que todos los que trabajaron con la corrupción, todos los que se enriquecieron de los pobres, todos los que cogieron los fondos de salud, de educación, de FIMA, tantos fondos, esa gente tiene que responder y esa gente no la queremos en nuestro país. Se tienen que ir. No los queremos. No queremos más corrupción en nuestro país. Y esto es un triunfo para el pueblo de Puerto Rico. Los puertorriqueños exigen ahora que la secretaria no tome posesión del cargo el próximo 2 de agosto. Rechazan a cualquier político que tenga relación con el exgobernador. Afirman utilizarán la presión en la calle para impedir que regresen al poder. El pueblo sacó a Ricky, pero sin embargo hay un pequeño problema. Esto cambió. Ya no es sacar a Ricky, ya no es sacar al gobernador. Ella se fue. Ahora es respeto. El pueblo pide respeto. El pueblo ha dado un mensaje a los políticos de nuestro país. Significa que si se meten con nosotros, nosotros los sacamos. Esa es la idea. Y es que mientras los ciudadanos mantienen la protesta, las investigaciones y hechos de corrupción durante la administración Rosselló siguen saliendo a la luz pública. La periodista Sandra Rodríguez divulgó nuevas conversaciones que habría tenido la secretaria de Justicia en los que se niega a investigar esquemas de fraude y corrupción. Wanda Vázquez rechazó, según las conversaciones, iniciar una pesquisa sobre el escándalo de la distribución de las ayudas tras el huracán María, señalamientos que la funcionaria rechazó en un comunicado. Nuevamente hoy continúan los ataques viciosos a mi integridad personal y profesional. Es evidente el deseo y la agenda de algunos para tratar de minar mi credibilidad en este momento de trascendental importancia para Puerto Rico y de desestabilizar el orden gubernamental, lo que solo intenta perpetuar la inestabilidad y el desasosiego en el país. Para este sábado convocaron una nueva movilización en contra de Vázquez. En entrevista con NTN24, el constitucionalista Carlos Ramos advirtió que los partidos políticos de Puerto Rico y el propio Ricardo Rosselló deberían designar a un nuevo secretario de Estado de la isla para que gobierne hasta el año 2020. Así se evitaría la inestabilidad en el gobierno. Explicó además que aunque Rosselló dimitió, podría enfrentar un juicio político y las consecuencias de un juicio penal. Quien quiera que examine el chat va a ver que hay elementos delictivos contra el Código Penal y sobre todo con relación a la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, que ya no sería un juicio político sino judicial. Así es que eso es parte de lo que se enfrenta el país y el gobernador o exgobernador en los próximos meses, años, no sabemos cuánto. Era en una zona popular de Caracas. Este es el barrio Cota 905, en el oeste de la capital venezolana. Funcionarios policiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se enfrentaban esta mañana a delincuentes que se atrincheraron en esa zona. Según reportes de los propios vecinos que se resguardaban en sus casas a través de las redes sociales, los agentes de la Brigada de Acciones Especiales intentaban capturar a los antisociales que siembran terror en esa urbanización. Las propias autoridades reportan que varios de los uniformados que participaron en el operativo han resultado heridos, entre ellos un comisario del eje de homicidios del CICPC. Los maleantes tenían fusiles y granadas, unas municiones mucho más efectivas que las de las fuerzas de seguridad, según informó el recién designado por el gobierno interino como comisionado especial de seguridad e inteligencia, Iván Simonovic, antiguo preso del régimen. El mismo Simonovic ha reportado hace minutos que el régimen ordenó que la policía se retirara y dejara vía libre a los delincuentes. En el enfrentamiento en la Cota 905, área declarada como zona de paz por el régimen, resultó herido el comisario Jesús Ramírez. Esta es la consecuencia de hacer alianzas con la delincuencia, solidario con mi compañero CICPC Ramírez. En la situación irregular de la Cota 905 hay funcionarios heridos y sin municiones. El BAE no ha podido controlar la situación porque el equipamiento es obsoleto. Para eso no hay nada de dinero.
Los delincuentes poseen mejores armas y han sido entrenados por mercenarios del régimen. Los venezolanos en el exilio celebran la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos del proyecto que otorga estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos. La iniciativa ahora pasa a manos del Senado, donde deberá ser aprobada para así convertirse en ley. En Miami, nuestra periodista Paola Serna habló con una abogada de migración para saber qué sigue ahora en este proceso. Paola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, este proyecto de ley del estatus de protección temporal había sido rechazado a principio de semana en la Cámara Baja. Se cambió el modelo de votación en este segundo intento y básicamente se definió por mayoría simple, es decir, el que ganara la mayoría pues definía si era o no aprobado. Con 272 votos a favor, el proyecto de ley del estatus de protección temporal pues fue aprobado en este paso inicial y fundamental en este recorrido que inician pues para lograr que cientos de miles de venezolanos puedan permanecer legalmente en Estados Unidos. Esto nos explica la abogada María Trina Burgos sobre lo que sigue a partir de ahora para este proyecto y quiénes y cómo pudieran beneficiarse. Tiene que pasar dos obstáculos, que es el Senado y después la firma del presidente. Pero se ha logrado muchísimo con esta aprobación, sobre todo porque se había negado la primera vez. Y sobre todo también que hay muchos proyectos de TPS para venezolanos en diferentes maneras. Hay uno en el Senado, diferentes personas que la proponen. Y pues que pasó, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Por supuesto, del país que se está dando, en este caso sería de Venezuela, los venezolanos que están dentro de los Estados Unidos, bien sea de manera ilegal o que estén en estatus legal. Obviamente, si eres residente no necesitas el TPS, si estás aplicando a la residencia y tu residencia está pendiente, tampoco necesitas el TPS. Pero, por ejemplo, los estudiantes o los que se les venció su estatus de turista, los que están en asilo pendiente, todas estas personas, incluso los que han entrado por la frontera o entraron sin inspección, como se dice, también se van a beneficiar con el TPS. Primero que da una tranquilidad muy grande para los venezolanos en el sentido de que puedes salir de las sombras, los que están pues ilegales, que no tienen permiso de trabajo. Entonces el TPS te da el permiso de trabajo, los que no tienen seguro social les da el número de seguro social, les da la licencia de conducir, no tienen que ir saltando de estado por estado buscando licencias. Y sobre todo esa tranquilidad de que vas a estar dentro del país, que no te van a deportar, que puedes pues por el tiempo determinado o que sea necesario estar aquí con tu familia, tus hijos, salir, llevarlos al colegio y realmente pues incluso declarar impuestos. O sea, realmente también hay que verle el lado positivo al TPS, ¿no? Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, quienes respaldan la versión del Senado del estatus de protección temporal, deberán ahora convencer a los senadores sobre esta necesidad que hay actualmente para proteger a los venezolanos frente a la crisis que actualmente vive este país. Alrededor de 417.000 personas pudieran verse beneficiadas, entre ellos cerca de 100.000 personas que permanecen indocumentadas en Estados Unidos. Es la información. Desde Miami soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el gobierno de Ecuador impondrá una visa para los venezolanos que pretendan ingresar a su territorio y otra de tipo humanitario para otorgar residencia temporal a los ciudadanos de esa nacionalidad que ya están en territorio ecuatoriano. El presidente Lenín Moreno explicó que su administración reconocerá la validez de los pasaportes y documentos de identidad venezolanos hasta 5 años después de su fecha de expiración. He firmado un decreto que establece, por un lado, una visa para los hermanos venezolanos que quieran ingresar a Ecuador, como está previsto en la Ley de Movilidad Humana. Y por otro, regulariza con una visa humanitaria excepcional de residencia temporal la permanencia de aquellos ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el país y que no han violado la ley. La historia del cantante venezolano Alexander José Beja sigue conmoviendo. El joven estaba en el sitio perfecto, en el momento indicado para cambiar su futuro. Cantaba en las calles de Bogotá para ganarse la vida y justo cuando una periodista lo entrevistaba, entre el público lo escuchó Mario Dom, cantautor del reconocido grupo mexicano Camila. Impresionado por su talento, lo invitó a México para que cantaran juntos. Ahora Alexander pide tramitar en Colombia sus documentos para poder viajar. En el programa La Mañana de NTN 24 lo entrevistamos para conocer su historia, su motivación para cantar y saber cómo avanza su trámite migratorio.
Dios envía las oportunidades, más que las oportunidades, es un deseo ferviente que uno tiene en el corazón, porque honestamente yo no hacía esto solamente para buscar dinero, lo hacía porque yo sabía que la oportunidad de mi vida estaba ahí y yo tenía que salir a buscarla, no me iba a quedar sentado a esperar a que viniera por mí. Humildad, carisma y la lucha incansable por conseguir sus sueños han logrado que Alexander José Beja siga estremeciendo a Colombia y al mundo. Este joven se vio obligado a huir de Venezuela ante la crisis que atraviesa el país. Llegó a Bogotá caminando desde su país en 2018 y desde entonces ha hecho con orgullo lo que le apasiona, cantar. No quieras caminar sobre el dolor, descansar. Con su voz ha logrado regalarle sonrisas a todos los que lo escuchan cuando entona alguna canción en las calles de la capital colombiana, que a diario recorre buscando ganarse su sustento. Deja tus miedos atrás. Cantando y cantando fue como logré pagar junto con mi hermano un pequeño apartamento en Ciudad Verde. Así, cantando y cantando, hemos podido comprar comida y cosas así. De verdad, esta forma de trabajar, que le agradezco a Dios que me haya dado esto, porque si no fuese podido hacer nada, es la manera que yo he tenido para vivir aquí. Su historia se ha hecho viral luego de que Mario Dom, intérprete de la agrupación mexicana Camila, lo escuchó y quedó tan atrapado por el sentimiento que transmite con su voz que hasta lo invitó a México para que cantara con él. Este encuentro, asegura Alexander, ha cambiado su vida. Separado de su familia, trabaja con esfuerzo por sobrevivir en una tierra que le abrió las puertas y con la que dice estar eternamente agradecido. Empecé a considerar Colombia mi segunda casa precisamente por eso, porque el inmenso corazón colombiano siempre me dijo cada vez que yo cantaba en las calles: tienes talento, eres maravilloso. O sea, me nutrieron de palabras que me fueron impulsando cada vez más a seguir y a no rendirme. Agradezco a toda Colombia y a todas las personas que pudieron apoyarme. Ahora Alexander, quien no cuenta con la documentación necesaria para poder viajar a México, se encuentra a la espera de que el gobierno de ese país y el colombiano lo ayuden a agilizar el trámite, que le ayudará a continuar haciendo realidad sus sueños a través de la música. Pero las buenas noticias para Alexander no paran. En su visita a las instalaciones de nuestro canal NTN 24, tuvo otro emocionante encuentro. Conoció al reconocido cantante venezolano Chino Miranda. Por unos minutos pudo cantar junto a su compatriota la canción Me Voy Enamorando. Vamos a escuchar. Chamo venezolano, talentoso, que vivió una historia, súper viral en las redes sociales. Yo le auguro un futuro a él increíble, porque el talento que tiene yo sé que lo va a llevar muy lejos. Solamente le pido, como le comenté hace rato, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Realmente hay que trabajar muy fuerte en la música, porque para mí es el trabajo más bello del mundo, y si lo haces con tu corazón, pues nada, ningún límite vas a tener. Así que nada, todo el cariño del mundo para Alexander y apóyalo muchísimo. Me voy enamorando, me voy enamorando, me voy enamorando. Los damnificados dejó un incendio en Perú. Las llamas destruyeron decenas de viviendas construidas en material prefabricado, listones de madera y cartones en Callao. Los bomberos rescataron a 7 personas, entre ellas a 3 niños que habían quedado atrapados en la zona. Ninguna persona sufrió lesiones de gravedad, pero fueron atendidas por inhalación de humo. 16 marines fueron detenidos en California. El ejército de Estados Unidos informó que los uniformados fueron arrestados por su presunta participación en actividades ilegales, incluido el delito de tráfico de personas. Aunque no se informó a qué destacamento pertenecían, las detenciones se registran un día después de que las fuerzas militares informaron del retorno de un grupo de marines que servía en Irak por presuntos problemas disciplinarios. La investigación de una balacera en un centro comercial de Ciudad de México dio un giro de 180 grados. Hoy se conoció que los 2 israelíes que murieron en el ataque armado estarían ligados a bandas criminales internacionales, en lo que presuntamente fue un ajuste de cuentas con la mafia de su país. Inicialmente el tiroteo fue atribuido a la inseguridad en territorio mexicano. Doble asesinato en una exclusiva plaza comercial de Ciudad de México. Las víctimas fueron 2 israelíes que, según la fiscalía local, estarían ligados a bandas criminales internacionales.
La embajada israelí identificó a los hombres como Alon Azulay, de 41 años, y Benjamín Yesurun Suchi, de 44, quienes contaban con antecedentes criminales en Israel y México. Nos llevan a relacionar los hechos con arreglos entre grupos criminales y o delincuencia organizada. Por lo tanto, podría tratarse de arreglos con la mafia israelí. El ataque a balazos tuvo lugar dentro de un concurrido restaurante capitalino. Habitantes de Caracas salieron a las calles para protestar en contra de la crisis que hay en los servicios públicos. Denuncian que mientras en la nación petrolera se registran apagones y hay escasez de agua, el régimen de Nicolás Maduro gasta cientos de millones de dólares en el Foro de Sao Paulo. El reporte lo tiene Luis Laya. Muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Los venezolanos salieron a las calles a protestar en contra del Foro de Sao Paulo y la crisis de los servicios públicos. Rechazan que más de 200 millones de dólares sean invertidos en organizar esta reunión de ideologías de izquierda, mientras la crisis en Venezuela es cada vez peor. Ahí tienes ese caso, un poco de trasnochados de izquierda que vienen para acá. Anoche yo los veía hablando. Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar de izquierda cuando hay hambre, cuando ves niños comiendo en las calles, cuando ves gente muriéndose en los hospitales? Y tú me vas a hablar de izquierda. Y tú llegas con un rolo de flu, con una tremenda corbata ahí al hotel de Caracas, a engañar a la gente. Unos señores que vienen con camisita, disimuladamente, porque todos han sido izquierdistas trasnochados. ¿O es que en Cuba no hay una izquierda trasnochada? ¿O es que quienes han dirigido la izquierda en este país no han sido trasnochados? Aquí los únicos de la izquierda que no son trasnochados son los de aquí, los del MAS. Y estos señores del gobierno, estos sí no son trasnochados. Eso es tan clarito para que es la izquierda. La izquierda es para que el pueblo sufra y ellos se llenen los bolsillos. Señalan que la desidia y la falta de gerencia se nota en las calles cada día. Rechazan que el apagón del pasado lunes haya dejado sin luz a toda Venezuela, mientras se gasta dinero en politiquerías. Además, un apagón que ocurre la misma semana que ocurre el día de hoy, el Foro de Sao Paulo, donde se están gastando millones de dólares el régimen en un país donde no hay luz, en un país donde no hay agua, en un país donde no hay medicinas, donde no hay transporte, donde no hay gas, donde existe un colapso total de los servicios públicos. Y además esto ocurre en el peor momento del país. Y nosotros queremos hacer un llamado a todos los venezolanos, que es que aunque existan dos posibilidades sobre la mesa, que es la negociación de Barbados y también la aprobación del TIAR el día martes, es que los problemas de los venezolanos también tenemos que estar involucrados los venezolanos. Eso no significa que la comunidad internacional esté de lleno con nosotros, no significa que nosotros no tengamos ya nada que hacer en este país. Nosotros tenemos que seguir protestando y nosotros tenemos que seguir visibilizando los problemas que sufrimos cada día. Asimismo, han exigido al régimen de Nicolás Maduro que ponga solución a los problemas de los venezolanos, que deje de estar intentando lavarse la cara con grupos internacionales, entre ellos grupos calificados de terroristas, y se pongan a gobernar Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Marcha por la vida en Colombia. Partidos políticos y ciudadanía exigen al gobierno de Iván Duque que brinde protección a los líderes sociales en el país. Según la Defensoría del Pueblo, son 169 los líderes asesinados entre marzo del 2018 y mayo del 2019. Las movilizaciones se llevan a cabo en 57 poblaciones de Colombia y 53 ciudades alrededor del mundo. El cardenal cubano Jaime Ortega, pieza clave en el histórico acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, falleció hoy a los 82 años. Ortega lideró la Iglesia Católica en Cuba por más de 3 décadas. Adiós al cardenal cubano Jaime Ortega. El religioso que fuera pieza clave en el histórico acercamiento entre Cuba y Estados Unidos murió el viernes a los 82 años. Considerado un hombre de consensos, Ortega lideró la Iglesia Católica en Cuba por 35 años. Al cumplir 75 en 2011, presentó su renuncia como arzobispo de La Habana, tal como lo establecen las reglas del Vaticano. Pero su amigo, el Papa Francisco, no la aceptó hasta un año después de visitar la isla, en 2015. Ortega ejerció como facilitador de las largas conversaciones secretas con Estados Unidos que condujeron al histórico deshielo entre ambos países en 2014, tras más de medio siglo de enemistad y enfrentamiento político. A la misión que le confió el Papa argentino, Ortega dedicó el libro Encuentro, Diálogo y Acuerdo, que publicó en 2017, el mismo año en que Donald Trump llegó al poder y las relaciones entre Cuba y Estados Unidos entraron en retroceso. El actual arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, recordó del cardenal Ortega su amable sonrisa, su inteligencia clarividente y el testimonio de un sacerdocio entregado y muchas veces sufrido. No.
Las altas temperaturas registradas en España dejaron una nueva víctima mortal. Se trata de un ciudadano de 85 años de edad, quien se convirtió en el octavo fallecido por la ola de calor. La noticia la tiene en Madrid nuestro periodista Marcelo Moncayo. Marcelo, adelante, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Y aquí en España, en las últimas horas, fallece un ciudadano de 85 años debido a las altas temperaturas que se han registrado en diversas ciudades. Hoy el clima da cierta tregua a España y al resto de Europa occidental. Una nueva víctima mortal dejan las altas temperaturas vividas en España en las últimas horas. Se trata de un hombre de 85 años de edad que falleció en Granada luego de haber estado expuesto mucho tiempo al sol mientras paseaba. Con este fallecimiento ya son 8 las personas que han muerto en este verano. Este viernes el clima da cierta tregua a España y al resto de Europa occidental, aunque todavía se mantienen algunas alertas por calor y se activan otras por lluvias y tormentas. Una bajada de temperaturas importante que va a suponer un alivio, ¿no?, por el calor que, como comentas, hemos padecido estos días. Pero es cierto que todavía en algunas regiones, especialmente las provincias bañadas por el mar Mediterráneo y también las Islas Baleares, van a continuar con temperaturas muy elevadas, con valores diurnos que pueden superar los 38 grados y valores nocturnos que no bajen de los 22 o 23 y que por tanto dificultan el descanso. Estos calores intensos que se presentan con mayor frecuencia son analizados en el último informe presentado por la Agencia Estatal de Meteorología de España. Con este estudio se ponía de manifiesto que actualmente es 10 veces más probable que a mediados del siglo XX, ¿no? Todo en un contexto de cambio climático, de crisis climática, que bueno, digamos que favorece la ocurrencia de olas de calor muy intensas. Sin duda alguna, la jornada del 25 de julio será una de las más recordadas en Europa, sobre todo en países como Francia, Holanda, Alemania y Bélgica, en donde las temperaturas superaron en algunos sitios los 42 grados centígrados, rompiendo todos sus récords históricos. Amigos televidentes, algunos pronósticos indican que en los primeros días de agosto los termómetros volverán a subir considerablemente. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y el rey de España, Felipe VI, recibió esta mañana a la presidenta del Congreso, quien le notifica el resultado de la votación del debate de investidura del jueves, en la que Pedro Sánchez no logró el apoyo para formar un nuevo gobierno. Felipe VI anunció que no iniciará de inmediato la ronda de consultas con los partidos políticos para proponer a un nuevo candidato a la presidencia del gobierno, lo que le da tiempo a los movimientos para alcanzar posibles acuerdos. El aeropuerto de Hong Kong fue escenario de una masiva protesta. Miles de ciudadanos se tomaron la terminal aérea para rechazar una vez más las políticas del gobierno, incluyendo un polémico proyecto de ley que preveía facilitar las extradiciones a China continental. Los manifestantes entregaron a los viajeros pancartas y papeles para que se unieran a la nueva marcha programada para este sábado. Los organizadores presentaron la protesta del aeropuerto como una oportunidad para informar sobre las manifestaciones a los visitantes, sobre todo a los que proceden de China, donde el gobierno controla la prensa y asegura que las manifestaciones en Hong Kong están promovidas por intereses extranjeros que quieren desestabilizar el país. Una desgarradora imagen le da la vuelta al mundo. En el norte de Siria, una niña de 5 años quedó grabada cuando logró salvar a su hermanita de caer desde un edificio en ruinas. En la secuencia se ve al padre de las menores horrorizado tratando de rescatarlas de los escombros en la ciudad de Arija durante los bombardeos del ejército. Momentos después el edificio se desplomó, hiriendo a varios niños atrapados. La imagen se conoce cuando la Organización de las Naciones Unidas alerta sobre el aumento del desplazamiento en Siria. Según la ONU, en los últimos 3 meses, más de 400.000 personas se han visto forzadas a dejar sus hogares en el noroeste del país, zona bajo control rebelde. El área es blanco de bombardeos del régimen y también de Rusia. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la violencia en esta región ha recrudecido en los últimos días. Solo este jueves, al menos 21 personas, entre civiles y combatientes, murieron por ataques de la activo en Ciudad de México. El zoológico de Chapultepec dio la bienvenida a 2 cachorros de hiena que nacieron en cautiverio. Se trata de Maquena y Omondi, que se convierten junto a sus padres en la primera familia de hienas moteadas que habita Chapultepec. El director del zoológico afirmó que ambas crías se encuentran bien de salud. Esta especie
no está en peligro de extinción. Sin embargo, la población se ha ido decreciendo debido a la actividad del ser humano y a la cacería furtiva. Así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Agradecemos como siempre su atención y compañía. Para estar bien informado en Twitter @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.